Imaginémonos una época en la que todo un pueblo se levantó en contra de un dictador que con mano dura gobernó por más de 30 años. En 1910, un solo disparo en el estado de Chihuahua sacudió los cimientos en México, desatando la Revolución Mexicana. A comienzos del siglo XX, México parecía un país moderno, un país con mucho futuro. Los trenes cruzaban el territorio, las ciudades crecían y las inversiones extranjeras llegaban sin parar. Pero detrás de todo ese progreso había un país dividido, un país con muchos problemas, empobrecido y gobernado con mano dura. Su conflicto armado se estableció desde 1910 hasta 1920, con 10 años de duración. Desde 1876, Porfirio Díaz había mantenido el poder durante 40 años. Su dictadura, conocida como el Porfiriato, trajo desarrollo económico, pero a costa del sufrimiento de la mayoría. Las tierras estaban concentradas en pocas manos, los campesinos vivían en miseria y las libertadores políticas eran inexistentes. Viajemos al pasado a 1910. En 1910, el pueblo mexicano ya estaba cansado de la injusticia y la desigualdad. Aquí entra Francisco Madero, un defensor de la democracia, que se atrevió a desafiar al dictador Porfirio Díaz, que llevaba mucho tiempo en el poder. Madero hizo un llamado al pueblo para que se levantara, y el 20 de noviembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana. El objetivo era claro: terminar con el gobierno de Díaz. Para 1911, sus esfuerzos dieron frutos, y Díaz tuvo que irse, eligiendo el exilio en lugar del poder. Pero aquí viene lo interesante: la caída de Díaz fue solo el comienzo. La revolución abrió el camino a una nueva era en México, llena de desafíos y cambios. Y eso es solo el principio de esta increíble historia. Madero asumió la presidencia, pero su gobierno fue muy corto. En 1913, Huerta coge el poder y Madero fue traicionado y asesinado por un golpe militar encabezado por Victoriano Huerta. El país volvió a estallar. Líderes como Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Pancho Villa tomaron las armas, cada uno con sus propias causas. Zapata exigía tierra y libertad para los campesinos del sur, Villa luchaba por la justicia social en el norte, Carranza buscaba restablecer un gobierno constitucional y con el tiempo renuncia al poder por desacuerdos. Tras años de enfrentamientos, traiciones y divisiones, en 1914 Huerta fue derrotado. Pero la revolución continuó. Los antiguos aliados ahora peleaban entre sí, cada uno queriendo imponer su visión de México, y Gutiérrez fue convocado como presidente interno solo un cierto tiempo en el poder. La Revolución Mexicana dejó más de 1 millón de muertos, una economía destruida y un país sumamente herido. Sin embargo, también marcó un antes y un después. Fue la primera gran revolución social del siglo XX y su legado sigue vivo en las instituciones y derechos que hoy forman parte de la identidad de México. La Revolución Mexicana no solo cambió gobiernos, cambió la forma de entender la justicia, los derechos y la dignidad de un pueblo. Fue una lucha de millones de mexicanos que soñaron con un país más justo y pagaron un precio muy alto por ello. Recordamos estos tiempos turbulentos a través de monumentos como el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México y el bullicioso Zócalo. Cada sitio cuenta una historia de lucha, victoria y transformación. Así que, la próxima vez que estén en México, tómense un momento para honrar la revolución que formó una nación.